Vamos a orar por la predicación de esta mañana. Ya nuestro hermano lo hizo con diligencia, pero hoy es uno de esos días en que quiero que seamos muy conscientes de aquello por lo que estamos orando. Esta sección creo que no es que sea más importante que el resto de ninguna forma, toda la escritura es importante, pero creo que sí toca aspectos vitales de la vida de iglesia, particularmente la responsabilidad que tenemos como familia ante este mundo caído. Y le invito a que ore pidiéndole al Señor junto conmigo que hoy nuestros corazones sean tierra fértil a su palabra y que hoy nuestra disposición a poner por obra lo que su palabra dice sea para nosotros un deseo sincero y un proceder intencional. ¿Se unen conmigo entonces para que oremos? Vamos a orar. Señor, tú siempre hablas a tu pueblo. Cada vez que abrimos tu palabra, tu voz es clara, entendible, suficiente, inerrante y perfecta. Más bien el problema está a veces en nuestro corazón, que somos tardos para oír, lentos para actuar. Y hoy te pedimos tu ayuda. Te pedimos que hoy nuestros corazones sean tierra fértil a tu voz. Que hoy nada nos distraiga de lo que hoy hablarás a la iglesia y que estemos no solo atentos a lo que nos enseñas, sino muy atentos a poner por obra estas enseñanzas. Hoy te oramos por cada familia de esta iglesia local. Hoy te oramos para que podamos ser un reflejo al mundo de lo que es para ti el hogar, de lo que es el matrimonio, de lo que es la relación entre padres e hijos, de lo que implica la relación entre jefes y empleados. Te lo pedimos en Cristo. Y te ruego por mí, Señor, para que me asistas, me fortalezcas, para poder con claridad y precisión poder exponer tu santo consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué es lo que hace diferente la predicación expositiva de la predicación temática? La predicación temática básicamente coge textos de la escritura y expone un tema en particular, muchas veces ignorando en cierto sentido el hilo conductor de toda la carta. No siempre esto pasa. La predicación expositiva nos anima a que cada sección permanezca unida al propósito del libro. Así que, aunque hoy vamos a iniciar una sección sobre la familia cristiana, no significa que podemos sacarla del propósito por el cual Pablo le escribió a los colosenses esta sección acerca de la familia. No es nuevo para la mayoría de nosotros escuchar que la familia es la célula de la sociedad. ¿Han escuchado este término? Y es cierto. Si queremos una nación saludable, necesitamos familias saludables. Ahora bien, me atrevería a decir que una nación saludable requiere iglesias saludables. Y las iglesias saludables solo existen cuando cada miembro vive según el rol que Dios le comisionó. Es decir, si un creyente quiere agradar a Dios, es intencional en tener una familia saludable, porque las familias saludables producen iglesias saludables y las iglesias saludables producen naciones saludables. Para los puritanos, la familia y específicamente la familia cristiana era tan importante que muchos afirmaron que una familia cristiana que no vive bajo los lineamientos de Dios no solo es una amenaza para la iglesia, sino una amenaza para la sociedad. Así entendían ellos la responsabilidad del hogar. Porque una familia cristiana que no refleja a Cristo no solo daña a la iglesia, sino que es un mal testimonio frente al mundo y lo consideraban una amenaza.
Por eso ellos insistían mucho en la importancia de la adoración familiar y de los roles de cada uno de los miembros de la familia. Pablo, en este punto de la carta, pasa a explicar la responsabilidad social del creyente en el hogar y en el trabajo. Aspectos que son vitales para hacerle frente a los falsos maestros. ¿Recuerdan por qué se escribió la carta a los colosenses? Porque habían unos que se estaban levantando para decir que aparte de Cristo se necesitaba algo más, muy similar a lo que sucedió con los Gálatas, pero no solo querían introducir regulaciones que Dios no había establecido, querían introducir prácticas místicas, prácticas ascéticas que no estaban en la Escritura y que le hacían pensar a la gente que eran piadosas por su duro trato al cuerpo, pero que en realidad no servían para nada contra los apetitos del pecado. Entonces, Pablo en esta sección que nos muestra, una de las formas en que la iglesia puede hacer frente al error, a la herejía, a los vientos de falsas doctrinas que se levantan continuamente, es teniendo familias que reflejen a Cristo, teniendo hogares que sus miembros ejerzan su rol a la luz de la Escritura. Cuando una iglesia está compuesta por familias saludables, difícilmente será arrastrada por los vientos de la falsa doctrina y por las artimañas de Satanás. Y para este punto, Pablo ya nos enseñó que tener esta familia de la que vamos a hablar solo es posible si estamos unidos a Él, si ya nacimos en Cristo. Mis hermanos, me escucho un poquito extraño. Si de pronto pueden verificar, si ustedes me oyen bien, ignoren mis palabras. Ya nos enseñó que el creyente es aquel que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Que tiene un nuevo vestido, que ese vestido ya nada tiene que ver con las viejas vestiduras. Nos enseñó cómo luce esa nueva vestimenta, cómo se ve la vida del creyente en su vida sexual, cómo administra su aspecto íntimo y moral, cómo se ve su comunión con Dios, su anhelo por las cosas eternas y cómo esto incide en su relación en lo horizontal con el prójimo, cómo nos relacionamos como cuerpo de Cristo. Entonces, veamos esta enseñanza sobre el rol de la familia para proteger la iglesia del error en las siguientes enseñanzas. Vamos a hablar hoy del primer versículo. ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el papel de la esposa para poder fortalecer a la iglesia de manera que la iglesia sea resguardada de las artimañas de los falsos maestros? Vamos a leer Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta instrucción entonces está dirigida al hogar, la familia y su rol en la protección de la iglesia. Pero hoy vamos a ver el primero, el rol de la esposa. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y veremos este sermón en 2 puntos. ¿Qué es la sujeción bíblica? Allí miraremos qué es y qué no es. Y la base de esta sujeción bíblica, cómo esto puede ser real en la mujer. Pero permítame hablarles a ustedes niños y jóvenes, dirán, pero bueno, parece que este tema está dirigido solo a las casadas. Sí, en esencia, pero está dirigido a toda la congregación. Jóvenes, niños, estas características que hoy vamos a hablar de la esposa es algo que ustedes deben saber ya, porque es lo que ustedes más adelante van a buscar en una mujer con la cual quieren casarse. Niñas, jovencitas,
Esta enseñanza es para ustedes porque les permite entender cómo es el rol de la mujer en el matrimonio a la luz de la Escritura. Por supuesto que no miraremos todos los detalles, pero desde ya esto va preparando sus corazones para cuidarse de los engaños que esta sociedad promueve, queriendo distorsionar el rol de la esposa. Así que es un tema que a toda la iglesia le interesa. Veamos entonces el texto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Creo que la primera palabra que se hace necesario clarificar es sujetas, pues esa palabra ocasiona gran tensión en nuestra actualidad. Y debemos ser honestos en que hay razones válidas para que muchos miren esta palabra con cierta aversión. Y la razón es que ha existido no solo en el mundo, sino tristemente al interior del contexto religioso, un mal uso de esta palabra. Y debido a ese mal uso, muchos hombres en contextos religiosos han usado este principio para enseñorearse de sus esposas, para maltratar a sus esposas, para minimizar a las esposas. Aún iglesias han usado pasajes como este para apagar cualquier participación de la mujer en la vida de iglesia, casi convirtiéndola como en un cero a la izquierda. Basados en este error, también contamos con el feminismo, una enseñanza actual que, como dice un gran teólogo, no podemos atribuirle un origen distinto que al mismo infierno, porque queriendo recuperar la dignidad de la mujer, más bien han logrado alejar a la mujer del verdadero diseño con el que Dios la pensó y la creó. Entonces, ¿qué es sujeción? ¿Cómo entender este término que para algunos es malentendido? Es tan malentendido que aún los movimientos feministas atacan la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro machista por contener términos como este, lo que indica un desconocimiento de la historia, porque al contrario, las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles enfrentaron el maltrato que los hombres tenían hacia la mujer. Y peor aún, atacan a Jesús, quien invirtió gran parte de su quehacer ministerial en dar un entendimiento correcto a su pueblo de la dignidad de la mujer y el cuidado propio que debía tenerse para con ellas. En el principio, algunos teólogos dicen que para explicar bien lo que algo es bueno empezar dejando claro lo que no es. Y hoy entonces permítame decirle qué no es sujeción en el término bíblico acá mencionado. Sujeción al esposo no significa inferioridad. En los círculos no cristianos, muchos consideraron a través de la historia a las esposas como seres inferiores. Y sí, esto ha pasado en la historia de la humanidad. Entre los griegos, a pesar de su alto grado de cultura, las esposas comúnmente no se consideraban como iguales a sus esposos, ni siquiera eran dignas de tener el título de compañeras. Los romanos también consideraban a sus esposas como intrínsecamente inferiores. Filo, un filósofo judío que fue grandemente influenciado por la filosofía griega, consideraba a las mujeres como egoístas, celosas, hipócritas, y a los hombres casados ya no como libres,
sino como esclavos. Y tristemente, así muchos hoy siguen percibiendo a la mujer. Pero ese pensamiento no puede ser atribuido a la Escritura, sino al pecado del hombre. Pero el cristianismo cambió todo esto y todavía está cambiando la mentalidad de los hombres acerca del papel de la mujer en la iglesia y en el hogar. Jesús fue diligente en recuperar la dignidad que merecía la viuda, en el valor que debía dársele a la mujer que funcionaba y operaba como madre, a cada mujer en cada instancia con la que él interactuó. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que hablar de sujeción no es hablar de inferioridad o de un valor menor. Hermanos, a la luz de la Biblia, la mujer es igual en valor a los ojos de Dios. Es igual en dignidad, pero no tiene la misma autoridad. No tiene el mismo rol que le fue conferido al hombre. Y eso no la hace inferior ni al hombre superior. Los hace distintos en roles. Y una de esas diferencias que Dios tuvo a bien asignar fue darle al hombre una autoridad mayor que la que le dio a la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia. Y ese es el diseño de Dios. Ya vamos a aterrizar un poquito más esta idea. La sujeción no es esclavitud o sometimiento servil. Hemos estudiado en repetidas ocasiones que uno de los problemas de la caída en el ejercicio de la autoridad, particularmente en la mujer, es o rebelarse hacia la autoridad o someterse a ella de manera servil, es decir, haciendo lo que la autoridad está sobre ella le pide, aunque esto sea de manera no bíblica. Y en el hombre es administrar mal su autoridad, enseñorearse de la mujer y pisotearla, o en el otro lado del uso pecaminoso de su autoridad es ser pasivo y no administrarla. Los dos son pecados. Entonces, en la mujer, rebelión o servilismo. En el hombre, autoritarismo o pasividad. Y ambos extremos son pecaminosos. A la mujer le está diciendo, mira, no eres inferior al hombre, eso no significa sujeción. No tienes un valor inferior como muchas culturas lo han enseñado, pero tampoco es un acto de servilismo. Pablo nunca ordena que la mujer sea tratada como algo sin valor. En Efesios 5:25, el mandato que él da al esposo es: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto descarta todo tipo de abuso, de manipulación o imposición arbitraria de la autoridad sobre la mujer. La autoridad del esposo sobre la esposa no es tiránica, sino amorosa, como Cristo ejerce autoridad sobre la iglesia. Un amor que da su vida por su esposa, como lo hace Cristo por su iglesia. John Owen afirmó sobre esto lo siguiente: donde la autoridad se ejerce sin amor, degenera en tiranía, pero donde el amor se ejerce sin autoridad, se convierte en indulgencia desordenada. Todos los extremos siempre son malos. La sujeción de la que está hablando Pablo tampoco es una obediencia incondicional al marido. La sujeción nunca puede contradecir lo que Cristo ordena. Cuando un esposo, apelando a este versículo, demanda algo pecaminoso, la esposa debe recordar el principio apostólico: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es importante aclarar acá que la esposa no debe sujetarse a su esposo a demandas pecaminosas.
Pero esa desobediencia bíblica en un sentido permitida debe hacerse con respeto y mansedumbre. Es decir, una esposa no puede decirle a su esposo, ahora sí encontré y no tengo que hacerle caso impío, incircunciso, porque lo que usted me está pidiendo es contrario a lo que Dios manda. No. Lo que está diciendo ese esposo, te amo, pero lo que tú me estás solicitando, no puedo atenderlo, porque eso me lleva a desagradar a Dios y es mi deber honrar a Dios antes que obedecerte en esto que me estás pidiendo. O sea, esa desobediencia lícita nunca debe administrarse separada del respeto, la honra y la dignidad que Dios le ha conferido al esposo. Entonces, esa sujeción, ¿hasta dónde va? Hasta el momento en que el esposo solicita o demanda algo pecaminoso. Pero también debemos decir que esta sujeción no es pérdida de la identidad ni de la dignidad de mujer. La mujer fue creada a imagen de Dios, también cuenta con los atributos comunicables de Dios, también es coheredera de la gracia de la vida. Su valor no se reduce a esposa de, sino que en Cristo tiene plena identidad como hija de Dios. Su identidad no es esposa de Pepito, su identidad es hija de Dios. Esa es la identidad de la mujer. El marido debe reconocer a su esposa no solo como su compañera de lecho y hogar, sino a una hija amada del Altísimo. Entonces, esta sujeción no anula la dignidad, no anula el papel importante de la esposa, no es una obediencia absoluta que desobedece la palabra de Dios, ni es inferioridad o sometimiento servil. Entonces, ¿qué es? Cuando miramos el original de esta palabra, habla de obediencia y habla de subordinación, si hay una subordinación. Algunos han querido en las últimas décadas, queriendo tranquilizar el impacto del feminismo, cambiando el significado original. Y ahí no habla de subordinación, ahí habla de servicio. No, habla de subordinación, habla de obediencia. Le está diciendo a la esposa, esposa, tú debes, y de hecho es imperativo, le da una orden, hay una orden. Tienes que subordinarte a tu esposo. Tienes que obedecer a tu esposo, pero no en una relación de inferioridad o menosprecio. Y permítame explicarlo de una forma sencilla. ¿El estudiante está bajo la autoridad del maestro? Sí. ¿Es inferior al maestro? No. ¿Tiene el mismo valor ante Dios el estudiante y el maestro? Sí. El ciudadano se sujeta a la autoridad de las autoridades delegadas por Dios. Sí. ¿Eso lo hace inferior? No. Eso significa que hay autoridad y hay subordinados. Cuando el paciente se sujeta a las instrucciones del doctor, ¿hay una subordinación? Sí. ¿Hay una obediencia a la instrucción? Sí, pero no en una relación de inferioridad. En roles de autoridad diferentes. Él es el médico, él es el que estudió, yo soy el paciente. A él le fue dada una investidura, le fue dada una dignidad, yo la reconozco. Jesús es un ejemplo de esto. Jesús se subordinó al Padre, lo obedeció en todo, pero Jesús no es inferior al Padre. Así que sí está hablando de obediencia y sí está hablando de subordinación, pero en un término santo, en un término bíblico. Por eso entonces, Pablo también dice en Efesios 5:22 lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Entonces, esposas,
reconozcan que ustedes están bajo la autoridad amorosa de sus esposos. Lo vamos a ver el otro domingo. Están bajo su instrucción, bajo su dirección, no porque sean inferiores, es porque a Él lo he comisionado como autoridad sobre ti, para que te guíe y te dirija en amor y en términos bíblicos. Por eso entonces Pablo inicia diciendo en Colosenses, esposas, obedezcan a sus esposos, sujétense a ellos, reconozcan la autoridad como el Señor lo pide. Esto les hace bien, esto les conviene, pero háganlo en el Señor. No pierdan eso de vista, en el Señor. La sujeción entonces, de acuerdo a este pasaje, no es primeramente hacia el esposo, sino hacia Cristo. Es un acto de fe que reconoce el orden establecido por Dios en la familia esposas. Escúchenme. Cuando ustedes obedecen a Dios en sujetarse, en honrar la autoridad de sus esposos, la instrucción de sus esposos, están reconociendo que su obediencia es primero a Cristo antes que el esposo. Cuando una esposa atiende este mandamiento, no está obedeciendo en primera medida al esposo, está obedeciendo en primera medida a Cristo. Y con esto le está diciendo, mi Señor, honro tu diseño, acepto tu diseño y amo tu diseño, porque si tú eres sabio, si tú eres perfecto, el diseño que estableciste como hija tuya debe ser amado y debe ser honrado y debe ser respetado. Entonces, la sujeción es un acto de obediencia y subordinación, de honra y respeto a la autoridad que Dios le dio al esposo, pero por Cristo, en Cristo, para honrar a Cristo. Es una expresión de respeto y honra. Por eso Pablo también dice en Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. La obediencia, la sujeción es un acto de respeto al esposo. Así que cuando la esposa no se sujeta a la autoridad de su esposo, es la autoridad de Dios que está despreciando. Cuando la esposa no se sujeta a la instrucción bíblica de su esposo o a la solicitud bíblica del esposo, es a Dios mismo a quien está deshonrando y está irrespetando la autoridad que Dios le dio al esposo. Entonces, la sujeción se manifiesta en la mujer en un espíritu de respeto, no de obediencia ciega. Vuelvo, insisto, esto no solicita una obediencia ciega y arbitraria, pero sí un respeto permanente, un respeto a la dignidad que Dios le ha concedido a aquel que ha puesto en autoridad. Matthew Henry comenta lo siguiente: el deber entonces de la esposa cristiana es someterse, no como un señor tirano, sino como a alguien que en el amor la conduce y en el respeto se apoya. La sujeción bíblica que Dios le pide a la mujer, en tercer lugar, es un reflejo del diseño creacional y redentor de Dios. ¿Cómo así? Pues Pablo, siempre que habla de este llamado, se remite a la creación y muestra que es algo que Dios estableció desde el principio para mostrar la relación de Cristo con la iglesia. Mis hermanos, el propósito del matrimonio no es ser feliz,
aunque un buen matrimonio trae tanta felicidad. El propósito del matrimonio no es suplir mis necesidades personales, aunque muchas de ellas se van a ver beneficiadas. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios, es honrar a Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Esposas, cuando ustedes se sujetan a sus esposos de manera bíblica, honrando su dirección, la instrucción bíblica, el ejercicio de su autoridad, están mostrándole al mundo cómo se relaciona la iglesia con Cristo. Están dando testimonio de la fe y están siendo luz en medio de un mundo que hoy promueve un feminismo completamente contrario a la Escritura y una idea de la mujer contraria a la verdad, que en lugar de liberarla, la está esclavizando, queriendo llevarla a vivir algo contra natura, algo para lo cual no fue creada. Y lo vamos a ver en lo de los hombres. Es irónico que esta generación quiere masculinizar a la mujer y feminizar al varón. Y esto lo llama libertad. Eso no es libertad, es esclavitud. La verdadera libertad que trae el diseño de Dios está en que el hombre viva como varón según las características que Dios le asignó y la mujer bajo esos hermosos dones y roles que Dios le asignó. Thomas Watson dijo sobre esto: así como la luna recibe su luz del sol, así la esposa recibe dirección de su marido, no para menguar la gloria del marido, sino para reflejar la armonía del cielo en el hogar. La sujeción entonces es honra, es respeto. La sujeción se hace visible cuando la esposa atiende la dirección de su marido. Cuando la esposa mira la solicitud de su esposo a la luz de la Escritura y dice: esposo, lo que tú me pides está en la Escritura. Y lo hago por amor al Señor, lo hago por amor a ti. Es ese acto de honra y reconocimiento a la autoridad de esposas. Los esposos recibieron más autoridad de Dios. Y esto no tiene por qué causar molestia. Esto antes debe traer libertad, porque eso las libra a ustedes de tener que asumir un peso sobre sus hombros para el cual no fueron diseñadas. Cuando una mujer tiene que asumir el rol de autoridad, de dirigir, de gobernar, porque el esposo no lo ejerce, eso no le da mayor valor, porque su valor sigue siendo el mismo. Eso lo que hace es generar una gran frustración y un gran sufrimiento por tratar de asumir un rol para el que no fue creada. Asumir el rol del esposo no te da valor o mayor dignidad, te aleja del diseño de Dios. Lo que hace es darte más cargas y tratar de tomar decisiones para las que no fuiste formada, y no significa que las tomes mal. Puede que lo hagas bien, pero experimentando un peso sobre ti que no fue dado por Cristo. Pero entonces surge la pregunta: ¿y qué cuando el esposo no es creyente? Porque, claro, sujetarse a un creyente puede ser sencillo, porque aunque es un pecador redimido por gracia y muchas veces va a errar en la administración de esa autoridad, va a querer hacerlo de forma agradable al Señor. Pero ¿y el no creyente? Pastor, es que usted no conoce a mi esposo. O sea, él encarna lo que significa ser impío, incircunciso, con negrilla y en mayúscula. ¿Cómo me va a pedir usted que me sujete? Es que usted no lo conoce. Mi hermana, el principio bíblico no dice solo sujétate al esposo cristiano. Y si lees bien, no dice solo sujétate al esposo que es un buen esposo. O sea, esto no es un tema de cualidades, esto es un tema de diseño. Miren lo que dice Primera de Pedro 3. Acompáñenme, por favor, esposas.
Por eso, mujeres solteras y niñas que próximamente estarán listas para pensar en el matrimonio, unirse con un no cristiano nunca debe ser una opción en sus mentes. Nunca, porque eso será una gran tragedia para tu vida. Primero de Pedro 3:1 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujeta a esos maridos tiernos, cariñosos, afectuosos que administran bien la autoridad. No, dice a los maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea que está hablando de quién, de los incrédulos, sean ganados por tus muchos gritos y tu mucha palabrería. No, ¿cierto? Le dice para que sean ganados sin palabra, sino a través de tu conducta. Es decir, cuando una creyente está conviviendo con un esposo no creyente, su hogar se convierte en su primer ministerio evangelístico. Antes de querer irte para África para huir de tu esposo incrédulo, debes trabajar en la salvación y la conversión de ese no creyente, no a través de la mucha palabrería. Esposas, muy respetuosamente, es bueno entender que los muchos gritos y las muchas cantaletas no tienen un poder salvífico. Porque algunas mujeres parece que piensan que la cantaleta salva. No, eso no sirve para hacer mella en el corazón de un incrédulo. Es la conducta, el reflejo de Cristo en tu vida. No significa que todos los maridos incrédulos se vayan a convertir, pero al menos podrán ver en tu vida un claro ejemplo de quién es Cristo. Luego sigue ahí Pedro hablando de la forma de vestir, de cómo debe ver su corazón. Viene en el versículo 5. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, sujeción, estando en obediencia a sus esposos, estando en subordinación a sus esposos. Y pone como ejemplo como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Por favor, hermanos, no estamos diciendo que de ahora en adelante nuestras esposas deben dirigirse a nosotros, Señor, ¿qué necesita? Señor, no, no. Lo que está mostrando Pedro en este texto es el nivel de respeto, honra que Sara tenía para con su esposo. Ese respeto a su autoridad. Claro, esposo, estoy para servirte. Claro, esposo, este es el rol que me has entregado. Y dice, sigan ese ejemplo de obediencia. Porque nosotros por la fe, ahora mujeres son llamadas hijas también de Sara, pero siempre regulado por lo bíblico. Y si acá hay algún marido incrédulo, permítame darle una nota de balance. Este versículo no lo vaya a usar para tratar de manipular la conciencia de su esposa y querer enseñorearse. Si vio lo que su pastor en su iglesia le enseñó, porque hay un contexto y hay una responsabilidad. Así que marido incrédulo, si hoy estás escuchando el papel de tu esposa, te invito a que vengas el domingo para que también escuches el tuyo y así haya un santo balance. ¿Qué más dice entonces este texto? Pedro, al igual que Pablo, nos muestra el principio. Esposas, obedecer a los maridos como el Señor lo pide no es algo gravoso, porque es para gloria de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es la base? Porque, esposas, seamos honestos. Lidiar con sus esposos no es fácil, ¿cierto? Ay, qué mujeres tan devotas. Lidiar con los esposos es difícil por una razón, porque aunque sean creyentes, somos grandes pecadores en proceso de santificación. Y la clase de esposo que tú anhelas, solo la vas a tener cuando te encuentres con Cristo para estar con Él eternamente.
¿Cómo entonces una esposa puede encontrar delicia en esta solicitud? En Cristo. ¿Recuerdan cómo lo dice? Esposas, sujétense a sus maridos como conviene en Cristo. En Cristo. Y esto tiene dos direcciones. En Cristo significa en los términos que Él ha establecido. Mucho cuidado, y es mi deber, por causa de varias situaciones que ya se han hecho públicas, decir que de ninguna forma este pasaje permite a un marido maltratar, golpear física o emocionalmente a su esposa, y la esposa debe sujetarse a esos abusos y maltratos. Eso es torcer la Escritura. Ninguna mujer está obligada a sujetarse a ningún tipo de abuso, ni físico, ni psicológico, ni sexual, y mucho menos bajo la afirmación de que eso es agradable a Dios. Y menos la iglesia promoverlo, porque es un delito, tanto a los ojos de Dios como a los ojos de este mundo. Así que esa sujeción es en los términos que Cristo ha establecido, ni agregando ni quitando. Pero ¿qué significa también en el Señor? Que separados de Él es imposible. Sin Cristo, amadas jovencitas, amadas esposas, ver a tu esposo como una autoridad que debe ser honrada es imposible. Porque sin Cristo solo hay algo que gobierna el corazón de una mujer: el miedo. El miedo a ser abusada, el miedo a ser maltratada, el miedo a ser sometida, el miedo a ser usada, porque eso es lo que hace el hombre en el mundo. Infidelidad, perversidad sexual, desprecio. Por supuesto que una mujer sin Cristo debe ser presa del miedo. Pero cuando tu mujer vienes a Cristo, tienes el cerco de Cristo para entender qué es sujeción, para guardarte del abuso y del maltrato, del menosprecio y de la opresión, pero también para recibir la fuerza y el deleite de amar a otro pecador que es tan pecador o más pecador que tú. Tratar de vivir una sujeción bíblica sin estar unida a Cristo es imposible. Y más para aquellas mujeres que en nuestra cultura han sido educadas bajo la premisa de: no vaya a hacer lo que yo hice. Yo no estudié, yo no me preparé y me tuve que aguantar a su papá toda la vida. Trabaje, estudie para que apenas le hagan daño, corra. No dependa de nadie. Usted no necesita de un hombre. Usted no necesita de un varón. Válgase por sí misma. Y cuando se casan, siguen viviendo de la misma forma. En una misma cama, pero con su corazón completamente separada de su esposo. Porque todo el tiempo tienen un plan B, esperando para huir de aquel con que se han casado, porque en algún momento la va a dañar, en algún momento la va a herir, en algún momento va a hacer lo que mi mamá me dijo, lo que el mundo me dijo. Esos temores hacen que hoy muchas mujeres vivan en el matrimonio sin poder disfrutar la plenitud de una sujeción bíblica, porque el miedo las consume. Pero hoy quiero decirte algo: no es en tus fuerzas, y te entendemos, pero Cristo puede sanar tu corazón y darte una perspectiva correcta de la sujeción y la fuerza suficiente para vivir de esta manera en que Dios manda. Obviamente, aquellas esposas que están unidas a incrédulos deben tener una mayor prudencia
y un nivel de entrega más calculado que el que una mujer creyente, porque sabemos también lo que la Escritura dice, que puede hacer todo aquel que está muerto en delitos y pecados. Permítame terminar entonces con unas ilustraciones. Así como el corazón bombea sangre al cuerpo y lo mantiene vivo, la esposa que vive bíblicamente en sujeción al Señor, no en servidumbre pecaminosa, impulsa el buen funcionamiento de un hogar cristiano. Si el corazón deja de funcionar, todo el cuerpo sufre. Si la esposa deja de caminar en la gracia del Señor, la familia y por ende la iglesia siente el impacto. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esposas, una sujeción bíblica traerá tanto gozo a tu alma porque estarás honrando a Dios, honrando su palabra y ajustándote a su diseño. Pero el no hacerlo traerá tanto daño a tu hogar porque aunque permanezcas durmiendo en el mismo cuarto con tu cónyuge, tu corazón siempre estará durmiendo en otro edificio y no vas a gozar de la unidad que solo Cristo puede dar. Otros autores hablan de la esposa como la fragancia en la casa, como una flor que llena un hogar con su aroma. Así la esposa cristiana con su mansedumbre y fidelidad embellece la casa y por extensión la iglesia. Por eso Pedro dice, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. El mundo valora la apariencia exterior, pero la iglesia respira la fragancia del carácter de Cristo en la mujer creyente que se sujeta a la dirección de su esposo. ¿Qué podemos entonces concluir de esto? Amadas mujeres, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, no en autoridad. Dios les dio el mismo valor, no los mismos roles. Y estar bajo autoridad no es inferioridad, es obediencia y honra al diseño de Dios. Quiero repetir algo. Sí, están en obediencia y subordinación a sus esposos, pero no en esclavitud. Mujeres, por favor, si por un malentendimiento de este principio ustedes han permitido maltrato, abuso y servilismo, hoy quiero que por la palabra entiendan que no deben hacerlo, que con respeto y mansedumbre por la escritura deben poner límite a esa clase de abusos y atropellos, pero de una forma respetuosa y mansa. No es que ahora llegue a la casa, no, mansa, humilde. Pero también debo hablarle a aquella esposa que no ha sido capaz de sujetarse a su esposo, a pesar de que ya lleva un buen tiempo conviviendo con él. Tal vez seas presa del miedo, de un mecanismo de defensa pecaminoso con el que te estás tratando de proteger. Quiero decirte algo, no sigas sufriendo más pensando que eso te protege. Eso te mantiene lejos del cuidado amoroso y de la instrucción bíblica de tu esposo. No estás ganando protección, estás perdiendo una gracia divina que Dios ha dado al esposo de cuidar, amar e instruir a su esposa. Y sí, en esa sujeción tu esposo muchas veces va a errar, pero como ayuda idónea, tú estarás ahí para la luz de la escritura, también con respeto y mansedumbre decirle, esposo, te amo, pero en esto no procediste bien, porque sujeción no es perder la capacidad de opinar.
o de razonar. No, mansedumbre y humildad. ¿Por qué deben hacer esto? Primero, porque agrada al Señor, es lo más importante. Y si Dios lo dice, así es. Segundo, porque es un buen testimonio a este mundo caído. Mujeres, ustedes deben mostrarle al mundo que vivir como mujer, como Dios dice, es lo mejor. Deben mostrarles que ese engaño que el mundo está promoviendo de querer masculinizar a la mujer, de querer igualarla en roles al hombre en lugar de hacerlas feliz, les está poniendo una carga para la que no fueron diseñadas y les está impidiendo disfrutar del diseño matrimonial de Dios. Mujeres, tu matrimonio refleja el diseño de Dios. Tu sujeción corresponde a la sujeción de Cristo. Mujeres solteras, cuidado con los consejos que le dan a las mujeres casadas. Porque hay mujeres solteras que a veces van a consolar a una esposa afligida y lo que le dicen es, yo gracias a Dios estoy sola. No, eso no es un consejo sabio, es un consejo necio. Porque eso no anima, eso aumenta las ganas de salir corriendo. Lo que debes recordar es, por eso necesitas a Cristo, para que puedas deleitarte en lo que estás afrontando y puedas ser cada vez más como Jesús. Esposa, tu esposo reconoce tu sujeción, tu obediencia a la instrucción bíblica que tu esposo te da. ¿Atiendes el consejo de tu esposo? ¿O eres de esas esposas que nunca aceptas el consejo de tu esposo, pero cualquier extraño viene y te dice lo mismo? ¡Oh! No, qué hombre tan sabio. Y el esposo, pero espera, eso mismo yo te lo he dicho. Eso es una forma de deshonrar la autoridad del esposo. En la iglesia, cuando tienes dudas, inquietudes, antes de ir a otros hombres, primero vas a tu esposo y le dices, esposo, tengo esta duda, ¿puedes ayudarme a resolverla? Eso es una forma de reconocer su sacerdocio. Esposa, es evidente a los que te rodean que te sujetas a tu esposo como Cristo lo enseña. Eres ese perfume fragante en tu casa y en la iglesia. Porque hay mujeres que no solo irrespetan la autoridad de su esposo en casa, lo hacen en la iglesia. Niñas solteras, jovencitas de todas las edades que contemplan el matrimonio como una opción por el diseño de Dios. Ser esposa es precioso. Pablo dice que la soltería es hermosa. Sí, el matrimonio también lo es cuando lo hacemos en el diseño que Dios ha establecido. No teman casarse por las malas experiencias de otras mujeres. No aprendan de las heridas y de los corazones sin sanar que se acercan a decirle, ay, no se case, es lo peor que yo hice. No, el matrimonio es precioso. Tener un esposo al cual le rindan obediencia es precioso. Si ustedes invierten el tiempo necesario para escoger un esposo que ame a Cristo, y eso no lo hace perfecto, pero les asegura un caminar glorioso. Hombres solteros, jovencitos, sí, esto también es para ustedes, porque quiero decirles algo, niños, jóvenes próximos a casarse. Esta evidencia de obediencia, sujeción y respeto a la autoridad deben verla en la mujer con la que se van a casar. Si no las ven antes del matrimonio, no piensen que van a aparecer cuando se casen. No, es que ella después va a respetar mi autoridad. Si no lo hace en la etapa de conquista, menos cuando ya
todo se consumó. Es la misma esperanza de, él es borracho, pero cuando nos casemos, él me prometió que nunca más va a volver a embriagarse. No, estas cualidades debes verlas antes de, no buscarlas después. Hombres, miren cómo es una mujer con la que tengan intenciones de casarse, en cómo trata las figuras de autoridad, cómo se relaciona con el pastor de tu iglesia, con los líderes de tu iglesia, cómo trata a su papá, cómo habla de su papá, cómo es con las figuras de autoridad. Porque cómo se relaciona con la autoridad es la forma en la que se relacionará contigo en el matrimonio. Así que este sermón también es muy importante para los hombres solteros, porque son cosas que no deben ignorar. Vamos a orar. Señor, gracias por la esperanza que tú nos das. Quiero orarte por aquellas mujeres que han sido maltratadas, dañadas, heridas por una sujeción pecaminosa a hombres en autoridad. Hoy te ruego, Señor, para que sane sus corazones por tu palabra y que ellas puedan entender cómo es una sujeción bíblica, que ya no sigan siendo más sometidas a abusos, a maltratos, pero que puedan hacerlo en toda mansedumbre y respeto, no queriendo combatir el pecado con más pecado. Pero te oro a aquellas mujeres que en un disfraz de autosuficiencia más bien están ocultando sus temores y su miedo a ser pisoteadas o menospreciadas. Y esto les ha impedido sujetarse en amor a sus esposos. Te pido también que por la Escritura, en Cristo, por el poder de Cristo, puedan ver una correcta sujeción que les permita disfrutar de la guía de sus esposos a la luz de la palabra. Pero también te oro por aquellas esposas que están casadas con esposos no creyentes. Por favor, Señor, renueva sus fuerzas, porque sabemos cuán difícil es convivir con alguien que no te ama. No dejes que se den por vencidas y que su vida siga siendo un testimonio con la esperanza de que su esposo sea traído a vida. Fortalece esas hermanas que están cansadas, que están fatigadas y que puedan ver ahora en su hogar un campo misionero para tu gloria y para tu honra. Guarda cada mujer de esta iglesia para que cada mujer pueda ser un reflejo de tu palabra y de tu verdad. Y así la iglesia tenga mujeres saludables, esposas saludables y mujeres en una sociedad que impacten verdaderamente a través de tu diseño. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanas,